Muy bien, el día de hoy toca a uno de los libros que fueron bibliografía básica en mis años de la facultad, cuando inicié la facultad, y es el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. En este caso estaremos revisando el primer capítulo de este libro, de la edición del 98. Dice pues el capítulo primero, que es la ojeada sobre la historia de la lingüística. Me voy a pasar todo el preámbulo que viene antes, las aclaraciones que tengan. Voy directamente al capítulo primero, porque creo que es importante aclarar el cómo es que la lingüística empieza como una ciencia, como un método, con su método, cómo es que la lingüística se convierte en una de las herramientas basales en todo aquel que quiere estudiar de profundidad un idioma. No estoy hablando de alguien que quiere meterse un curso de inglés de vacaciones, 3 meses, 4 meses. Estoy hablando de alguien que quiere estudiar un idioma, una lengua de profundidad, de una forma académica y científica. Pues dice pues que, como una ojeada sobre la historia de la lingüística, nos platica este libro que la ciencia que se ha constituido en torno a los hechos de lengua ha pasado por 3 fases sucesivas antes de reconocer cuál es su verdadero y único objetivo. Se empezó por hacer lo que se denominaba gramática, y creo que todos conocemos una gramática en nuestra escuela. Este estudio, inaugurado por los griegos, continuado principalmente por los franceses, está fundado en la lógica y carece de toda visión científica y desinteresada sobre la lengua misma. Apunta únicamente a dar reglas para distinguir las formas correctas de las formas incorrectas, y creo que por ahí viene mucho conflicto entre si tú hablas bien, tú hablas mal. Es una disciplina normativa, o sea, esto quiere decir que si es sí, es sí, si es no, es no. Básicamente así funciona una disciplina normativa. No se basa en la descripción, se basa en establecer reglas y fórmulas, muy alejada de la observación pura, y cuyo punto de vista es forzosamente estrecho. Luego apareció la filología. En Alejandría ya existía una escuela filológica, pero este término está vinculado sobre todo al movimiento científico creado por Friedrich August Wolff a partir de 1777 y que continúa en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filología, que ante todo quiere fijar, interpretar, comentar los textos. Ese primer estudio la lleva a ocuparse también de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones. En todas partes usa un método que le es propio, la crítica. Se abordan las cuestiones lingüísticas sobre todo para comparar textos de diferentes épocas, para determinar la lengua peculiar de cada autor, descifrar y explicar las inscripciones redactadas en una lengua arcaica u oscura. Tales búsquedas han preparado indudablemente la lingüística histórica. Los trabajos de Friedrich Wilhelm Recht sobre Plauto pueden ser calificados de lingüísticos, pero en este dominio la crítica filológica falla en un punto. Se pega demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viva. Además, lo que la absorbe casi por entero es la antigüedad griega y latina. El tercer periodo comenzó cuando descubrieron que se podía comparar las lenguas entre sí.
Tal fue el origen de la filología comparativa o gramática comparada. En 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp estudia las relaciones que unen el sánscrito con el germánico, el griego, el latín, etc. Bopp no era el primero en advertir tales afinidades ni en admitir que todas esas lenguas pertenecen a una misma familia. Ya lo habían hecho antes que él. Sobre todo el orientalista inglés W. Jones, que fue orientalista primero en preocuparse del sánscrito, cuyo parentesco con el griego y el latín afirmó. Pero algunas afirmaciones aisladas no prueban que en 1816 se hubiera comprendido de manera general la significación y la importancia de esa verdad. Bopp no tiene pues el mérito de haber descubierto que el sánscrito está emparentado con ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero fue quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en materia de una ciencia autónoma, esclarecer una lengua con otra, explicar las formas de una por la forma de la otra. De ahí lo que todavía no se había hecho. Es dudoso que Bopp hubiera podido crear su ciencia, por lo menos tan rápidamente, sin el descubrimiento del sánscrito. Llegando como tercer testigo junto al griego y al latín, le proporcionó una base de estudio más amplia y más sólida. Esta ventaja aumentaba debido a que, por suerte inesperada, el sánscrito está en condiciones excepcionalmente favorables para esclarecer esa comparación. Pongamos un ejemplo. Si se considera el paradigma del latín genus, generi, genere, genera, generum, etc., y el del griego, genos, geneos, genei, genea, geneon, etc., tales ideas nada dicen, ya las tomemos aisladamente o las comparemos entre sí. Pero ocurre algo muy distinto cuando se une a ellas la serie correspondiente del sánscrito. Ganas, ganasas, ganasi, ganasu, ganasam, etc. Basta con checar una ojeada para percibir la relación existente entre los paradigmas griegos y latino, admitiendo provisionalmente que ganas representa el estado primitivo, dado que eso ayuda a la explicación. Se saca en conclusión que las formas griegas, geneos, ha habido caer una S cada vez que se encontraba situada entre dos vocales, y de ahí se deduce que en iguales condiciones la S se vuelve R en latín. Además, desde el punto de vista gramatical, el paradigma sánscrito precisa la noción del radical, dado que ese elemento corresponde a una unidad, o sea, ganas. El radical ganas, y de ahí empieza la transformación, perfectamente determinable y fija. El latín y el griego conocieron el estado representado por el sánscrito solo en sus orígenes. Por eso la conservación de todas las S indoeuropeas es lo que hace que el sánscrito tan instructivo en este punto. Cierto que en otras partes no ha conservado también los caracteres del prototipo. Por ejemplo, alteró completamente el vocalismo, pero en líneas generales los elementos originarios conservaron por el bien sirven de ayuda a la investigación de modo maravilloso, y el azar ha hecho de él una lengua muy idónea para esclarecer las otras en un montón de casos. Y después, que es apenas un pequeño fragmento del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, si les interesó la lectura, puedo continuar en otro episodio, en otra grabación.